¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 2 de septiembre del 2024 y hoy es un día en donde muchas complicaciones. Y me atrevo a decir que comenzaron de forma masiva la censura en todo el mundo en cuanto a Internet. Algo que se venía viendo que esto iba a suceder. La verdad tampoco pensé que iba a ser de esta forma, pero bueno, ya sabemos lo que ha sucedido hace pocas semanas con Pavel Durov en Francia por no querer brindar información de determinadas cuentas de Telegram, porque ese fue el problema, más allá de que lo acusen de otras cuestiones que por supuesto sí suceden en Telegram, como en cualquier sistema de mensajería instantánea o como en Internet en general. O sea, eso es más que lógico. Lo que pasa es que el tema con Pavel Durov tuvo muy simple, se los resumo. El problema fue que Pavel Durov no quiso brindar información que el gobierno francés le pedía. Punto. Ese fue el inconveniente. Y es por eso que sigue todavía demorado en Francia, esperando el juicio, esperando toda la historia relacionado. A eso se sumó, voy hasta llegar al tema más fuerte y candente que tenemos con Elon Musk y X, SpaceX, Starlink y Brasil, ¿no? O sea, el país directamente, ¿no? El otro tema importante tuvo que ver con la censura que sufrió Meta en el gobierno de Biden, el actual gobierno de Biden, en lo que tiene que ver con las redes sociales cuando no se intentó, sino que se accedió a realizar censuras, todo relacionado al tema del COVID, cuando no era muy afín a lo que el gobierno norteamericano quería comunicar, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora que está sucediendo con Twitter, o con X, mejor dicho, es algo muy, muy grave. Y la verdad que no recuerdo que haya sucedido algo así en mucho tiempo. O mejor dicho, que haya sucedido algo así. La verdad no lo recuerdo, excepto en China, ¿no? En China, obviamente China tiene un bloqueo. Y parecería ser, de alguna manera, que Brasil está actuando muy a lo chino. O sea, digamos, a lo que sería el gobierno chino en cuanto a la censura. Bueno, vamos a tratar de contarles y después voy a cerrar con 2 o 3 noticias como para que, digamos, para bajar un poco el tono, ¿no? La cuestión es que Brasil tiene una contienda con Elon Musk hace tiempo, o con X, ¿no? Hace tiempo, en donde lo que sucedió es que el juez Alexandre de Moraes le ordenó a X que bloquee determinadas cuentas, supuestamente y entre comillas por desinformación, de la oposición del gobierno actual de Lula da Silva, ¿no? O sea, hasta ahí estamos bien. Y bueno, como X y Elon Musk dijo que no iba a bloquearlas, o sea, y se dieron a conocer, de hecho, hay un informe completo en donde se dio a conocer las cuentas que quería que bloqueara este juez, que además tiene mucho que ver con el juez que maneja todo el tema de las votaciones en el país, ¿no? O sea, bueno, eso también a tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Todas las cuentas que estaban hablando en X tenían, digamos, miradas bastante contradictorias al gobierno, digamos, al gobierno actual que tiene Brasil, ¿no? O sea, que en el 2022, si mal no recuerdo, es que ganó Lula y está ahí desde ese momento. Siempre estuvo empañado de alguna manera por estas cuestiones. Lo que pasa es que se está empezando a ver todo esto de una forma mucho, mucho más agresiva de lo que se veía hace mucho tiempo, ¿no? Todos sabíamos que en algún momento lo que Orwell había anunciado y escribió su libro, 1984, hace muchísimo tiempo, podía suceder. Bueno, al parecer está empezando a suceder. No quiero ser muy negativo, pero realmente esto nos pone en alertas a todos los ciudadanos del mundo porque estamos, digamos, surcando una
una censura muy grande. ¿Y por qué? Porque este juez, Alexander Moraes, lo que hizo fue bloquear X. ¿Por qué lo bloquea? Porque X no quiso hacer lo que debería hacer. Entonces, ¿qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que le pide el juez? Que X asigne una persona que sea la persona a cargo de X en el país de Brasil y que, bueno, que se haga cargo de esta situación. Bueno, Elon Musk no quiso eso y sacó todas las personas que tenía en Brasil, ¿no? Porque además estaban amenazando con posibles sanciones graves, ¿no? Detenciones, ¿no? Para así decirlo, hacia los directivos de X en Brasil, ¿no? Entonces, un tema complicado, ¿no? Porque de esta forma hay una batalla muy, muy fuerte, ¿no? Y a esto, ¿qué es lo que hizo el juez? Bueno, le metió unas multas multimillonarias, ¿no? Y amenazaba con el arresto de representantes de X en Brasil, ¿no? Y bueno, todo esto, bueno, escaló muchísimo, muchísimo más. Y bueno, la historia es que, bueno, en sí no puede hacer otra cosa que si Elon Musk no va a comparecer en Brasil, porque obviamente no lo va a hacer, si Elon Musk saca a la gente de X en Brasil, lo único que tiene es tratar de secuestrar activos, que es lo que hizo este juez. En principio secuestró activos de Starlink, ¿no? De Starlink y bueno, o sea, digamos lo que sea el servicio digamos, de internet satelital, ¿no? Disculpen porque la verdad me pone bastante nervioso esta situación, la verdad que me pone bastante nervioso porque no está para nada bueno, ¿no? Y a todo esto, o sea, a todo esto de no solamente de sacarle activos al lugar, a Elon Musk y a su empresa, por supuesto, ¿qué es lo que termina haciendo? Bloquea X. Lo bloquea X en Brasil. Y, o sea, lo bloqueó de los ICP. O sea, los ICP no pueden dejar que los usuarios ingresen y que se conecten a X, ¿no? O sea, en Brasil. Además de eso, ¿qué es lo que hizo? Le giró una orden a Apple y a Google para que saque de las tiendas, de sus tiendas para descargar aplicaciones, X de iPhone y de lo que sería Android, que se saque. Y tienen 5 días para sacarlo. Si no lo sacan, van a tener problemas Apple y Google. Y bueno, y además, ¿qué es lo que promueve? Promueve que utilicen Threads, que utilicen Blue Sky, o sea, que utilicen redes alternativas. Ahora, les cuento, X en Brasil, que es un país muy grande con mucha densidad poblacional, tenemos 1 o 2 personas cada 10 que utilizan X y lo utilizan para informarse. Así que bien, bien por ese lado. Ahora, ¿qué es lo que dijo el juez a todo esto? Que además de esta cuestión, como Elon Musk instó a que los usuarios de X en Brasil empiecen a utilizar VPNs, ¿no? Que son para conectarse por fuera, o sea, que te conectas no como si estuvieras en Brasil, como si estuvieras en México, en Argentina, en cualquier lado, ¿no? Y que se utilizan. ¿Y que para qué se utilizan? Miren, les voy a contar algo. Las VPNs, por lo general, el uso que se le da mayoritario es por problemas de censura. O sea, en China se utiliza, en países que están bloqueados servicios se utilizan. ¿Qué es lo que hace una VPN? Se conecta contra una computadora que está en otra parte del mundo y el tráfico que realmente está saliendo de tu computadora se conecta a otra parte del mundo y de esa parte del mundo se conecta al servicio que necesita acceder y que está bloqueado en el país de residencia. ¿Se entiende? Si en Brasil está prohibido X, se conecta, por ejemplo, con México y México se conecta con X y el usuario que vive en Brasil, que está bloqueado, puede acceder a X porque está saliendo, se está conectando como si estuviera en México, pero realmente está en Brasil. Palabras más, palabras menos, eso es una VPN, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice de Moraes? Es que si detectan que un usuario está utilizando una VPN, les va a imponer multas de 50.000 reales, que son más o menos 8.000 euros dólares diarios. Una locura. Ahora,
¿Cómo lo va a detectar? Eso en principio. ¿Y cómo lo va a imponer? No solamente detectar, sino imponer. ¿Cómo le va a poner la multa a la persona, ¿no? A la persona que está utilizando la red? Porque en definitiva el usuario, o sea, el usuario que está haciendo eso, no tiene absolutamente nada que ver con el problema que tiene el juez de Moraes, el gobierno de Lula Silva, con X y con Elon Musk. Porque el problema son entre partes, gobierno y empresa, no el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie brasilero no tiene por qué lidiar con esta situación. ¿Se entiende, no? Porque es muy ilógico. Si el ciudadano de a pie no hizo absolutamente nada y el problema realmente derivó porque determinadas personas que son oposición al gobierno actual de Lula da Silva, supongamos que fueron ciertos, tiraron deepfake, difamaron, publicaron cosas que no tienen que ver, lo que sea, insultaron, lo que sea, no tiene la culpa el usuario de a pie. Esos 2 usuarios o 1 o 2 usuarios de cada 10 no tienen la culpa de esa cantidad de personas que deben ser ínfimas las personas. ¿Cuántas personas pueden ser que el gobierno mandó a bloquear? Y que de hecho salió la nota, porque lo primero que hizo el juez es enviar un pedido de carácter urgente a X pidiéndole que bloquee una lista completa de detractores del gobierno de Lula. Vamos a decirlo así porque esa fue la historia. Y X respondió que no lo iba a hacer. O sea, fue directamente, no lo van a hacer. Y bueno, esto generó toda esta historia, ¿no? Así que es complicado. Esto viene ya desde abril, o sea, viene ya desde abril teniendo problemas. Y recordemos que X y Twitter en su momento era peor todavía. Twitter era mucho peor que lo que es ahora en este sentido. Y hoy por hoy, yo qué sé, tiene otras formas, ¿no? Pero antes era mucho peor. Y bueno, esta es la situación, ¿no? Es una locura. Ahora, a todo esto hay otro inconveniente. Tenemos Starlink. Starlink, como bien saben ustedes, es un servicio satelital mundial, que está en Brasil, por supuesto, y que en Brasil hoy día tiene más de 250 millones de usuarios, un número muy alto. Y que además recuerden algo muy importante. Starlink, ¿cómo funciona? Starlink lo puedes tener en cualquier lado del mundo que tengas cobertura, por supuesto, Brasil la tiene, aquí en Argentina también. Yo puedo estar en el medio del campo aquí en Argentina, en el medio del mar en Argentina, y me puedo estar conectando a Starlink sin ningún tipo de problema. Es decir, no necesito un cable, no necesito una antena que me esté pegando cerca, no necesito nada porque funciona de forma satelital. Y además de funcionar de forma satelital, es bastante económico. ¿Hacia dónde voy? No hablo del usuario general, pero ¿saben el problema que le está surgiendo ahora a Brasil? Es que los militares de Brasil no están contentos con esta decisión porque el juez de Moraes quiere bloquear Starlink también en el país. Acá va a haber 2 problemas. El primero es que los militares están recontra enojados con esta historia porque es lógico. Están en el Amazonas, en donde no tienen no les llega un cable de fibra óptica para conectarse, no tienen una antena de 5G para conectarse, tampoco tienen un cable módem, un dial-up, un ADSL, no tienen nada de eso. ¿Qué tienen? Tienen conectividad satelital. Ahora, Brasil va a sacar Starlink o va a bloquear, no sé cómo, pero ahora vamos a ese punto, va a bloquear Starlink para poner satélites propios para brindarle conectividad satelital a los militares que tiene dando vueltas en todo el país, que no tienen ningún tipo de acceso a internet. No va a poder y le va a salir terriblemente más caro que lo que le sale hoy día. Porque convengamos, o al menos aquí en Argentina, miren, para que tengan una idea, un abono en Argentina, valor más, valor menos, en el AMBA, les hablo en el AMBA, capital y Gran Buenos Aires, ¿no? En el AMBA un valor de 300 megas, estamos hablando entre 30 y 60 mil pesos. En cable modem, hablemos, ¿no? Que es lo más normal, fibra, quizás conseguís algún que otro valor más barato, bueno, no importa, pero calculemos esa plata. Y estamos en 300 megas. Bueno, Starlink aquí en Argentina está a 52 mil pesos, creo que si mal no recuerdo. Y tenemos más o menos 200 megas subida y bajada. Entonces, ¿qué termina pasando? Lo termino prefiriendo de alguna forma. Y ni hablar, que conozco muchos casos que comparten la conectividad.
Entonces, ¿se entiende? O sea, tampoco es una conexión satelital que te anda con lluvia, con trueno, con lo que sea, va a andar siempre. Mientras que tenga electricidad la antena y tenga electricidad el equipo de Starlink, va a funcionar siempre. Algo muy diferente a lo que te puede llegar a pasar con un cable modem o una fibra. La fibra se puede cortar, el cable se puede cortar, en cambio Starlink no se va a cortar. Mientras que tengas electricidad funciona todo. ¿Y qué voy a eso? Que es mucho más fiable que una conectividad. Y si eso lo pensamos a nivel ejército o a nivel milicia brasilera, no está contenta, ¿no? Se entiende, ¿no? Eso por un lado. Ahora, ¿cómo lo va a bloquear? Es imposible que lo bloquee. Y les explico por qué. ¿Por qué no lo puede bloquear? Muy simple. Porque viene en o sea, es geoestacionario. O sea, está muy arriba el satélite. ¿Qué lo van a bajar? ¿Van a salir a sacar aviones caza a bajar los satélites? No tengo ni idea lo que van a hacer. Porque, a ver, no lo pueden bloquear. No lo pueden bloquear porque no está conectado a un cable, no lo maneja un ICP local. El ICP, entre comillas, que es Starlink, es mundial y se maneja por aire, o sea, totalmente por aire, es satelital. Entonces, ¿cómo lo bloqueas? ¿Cómo bloqueas eso para que funcione, no? Podés bloquear el pago, podés bloquear la forma que los usuarios en Brasil lo pueden utilizar, pero realmente va a estar muy complicado hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, no sé bien, qué decir al respecto. A mí me parece que está totalmente sacado en esta historia, ¿no? Y el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó a proveedores de servicios de Internet en el país que bloqueen la plataforma X, ¿no? O sea, directamente. Esto se puede hacer, obviamente. La cuestión fue porque no quiso cerrar las cuentas X que consideraba perjudiciales para el proceso democrático. Yo qué sé. Dio plazo, ¿no?, a las empresas de telecomunicaciones y gigantes tecnológicos para eliminar X de sus tiendas y aplicaciones y plataformas, en donde, bueno, tienen 5 días para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, no solo bloqueó X, sino que también tipifica el delito a la aplicación a través de una red privada virtual, ¿no? O sea, la famosa VPN. Le estoy haciendo un resumen de lo que pasa. 50.000 reales, más o menos 8.000 y pico de euros dólares, un valor, una locura. También congeló el jueves pasado cuentas bancarias brasileñas del proveedor de servicios de Internet Starlink de SpaceX. O sea, le bloqueó las cuentas, porque como bien les dije, no puede bloquear el servicio, pero sí puede bloquear las cuentas. En donde, ¿qué sucede? SpaceX, que está detrás de Starlink, es del mismo grupo, ¿no? Bueno, si no puede cobrar en Brasil, ¿cómo le van a pagar los usuarios? Es lo único que puede hacer, porque puede bloquearlo o no puede bloquear el servicio. Esto es obviamente para presionarlo, ¿no? Además, para cumplir la orden del tribunal. Space, al igual que X, es una empresa privada de propiedad mayoritaria de Elon Musk y tiene 3 millones de dólares en multas impagas relacionadas con su caso en el país, ¿no? Bueno, amenazó y lo cumplió. Como no lo hizo, terminó amenazando y lo cumplió, o sea, lo bloqueó. Así que, bueno, está bastante complicado, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? La verdad no sé en qué va a terminar, pero lo que sí veo viendo bastante es que los avances a la censura cada vez son más. Ahora, de último momento, lo que acabo de leer, porque no sé si lo saben, esto no tiene que ver con tecnología, pero se los cuento. También un avión que estaba en Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro de Venezuela, y bueno, en Estados Unidos lo incautaron, o sea, lo decomisaron y bueno, lo sacaron. A todo esto, obviamente se imaginan que Maduro está totalmente sacado y dice un montón de cosas que no las voy a leer, pero bueno, fíjense porque están noticias por todos lados. Ahora, Elon Musk elevó todavía la tensión y escuchen esto, amenazó al gobierno de Brasil diciendo lo siguiente, esto en X, por supuesto, ¿no? Espero que Lula disfrute de los vuelos comerciales. Siguió, a menos que el gobierno brasileño devuelva la propiedad confiscada ilegalmente de X y de SpaceX, les habló de lo que sería Starlink, ¿no?
Buscaremos también la confiscación recíproca de los bienes del gobierno. Espero que Lula disfrute de los vuelos comerciales. Así lo escribió Elon Musk en la plataforma X, contestando a un tuit sobre la noticia de que Estados Unidos había incautado en la República Dominicana, disculpe, me confundí, República Dominicana, el avión oficial del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en base a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela. Complicada la situación, ¿no? Complicadísima la situación que se está viviendo, pero reitero, a mí lo que me preocupa mucho es cómo quedamos en todo esto, porque esto puede llegar a sentar un precedente bastante grande, porque imaginen que creo que es la primera vez que una empresa obviamente independiente, una corporación, ¿no? Se pone en contra de un gobierno. Y esto, como bien les dije, es un precedente a estar muy atentos nosotros, como usuarios digitales, estar muy atentos para saber qué termina y cómo termina, qué termina sucediendo con todo esto en relación al tiempo, porque dependiendo de la fuerza de Elon Musk, yo espero que no afloje, dependiendo de la fuerza de Elon Musk, y todo esto habrá que ver si después los demás gobiernos del mundo no avanzan en medidas similares, porque esto es muy simple. Si vos dejas que un gobierno del mundo te censure, automáticamente otro gobierno del mundo, cuando pueda hacerlo, lo va a hacer. Bueno, está pasando con Francia y con Pavel Durov y con Telegram, que hasta el momento está calmo esa parte, pero no sabemos si puede llegar a pasar algo parecido. Hay que ver el juicio. En el juicio nos enteraremos qué termina sucediendo con Pavel Durov y con Telegram, porque lo acusan absolutamente a él de todo. Y no sabemos si no le van a querer prohibir Telegram. Y no sabemos si después Francia no le va a pedir a Google y a Apple que elimine Telegram de sus tiendas. ¿Se entiende a lo que yo voy? Es muy delicada esta situación, ¿no? La verdad, no sé. Y yo lo dije el otro día. ¿Y qué pasa si de repente Mark Zuckerberg está volando en algún lado, lo bajan y lo meten también, lo meten presos? Porque los gobiernos están como locos, disculpen la expresión, están como locos tratando de cercenar la libertad de expresión. Y no hay duda que es eso. Están cercenando la libertad de expresión. Y a mí me parece que está muy, muy malo. Creo que no es algo que corresponde. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Yo entiendo, anteriormente en otros tiempos, los jueces, en el caso del juez como Morado, que tiene antecedentes de hacer este tipo de cosas, no es la primera vez que lo hizo bastantes veces. Y les cuento más el tema, se los cuento para que lo tengan ahí en la cabeza. Parece ser que el problema de Moraos es que habría algún tema con el jefe de la cúpula de policía en Brasil. Se los digo así en el aire porque no tengo bien el dato. Les cuento así, digamos, off the record. Lo toman, lo dejan, lo averigüen y después me cuentan también. Parece que el máximo cargo en la policía de Brasil parece que habría tenido ciertas acciones que no eran muy buenas y que no estaban muy bien vistas para la ciudadanía en general. Y un legislador opositor a Lula da Silva parece ser que habló de esto y no me acuerdo qué palabras utilizó, pero como que lo tildó de que estaban violando los derechos de las personas y toda esa historia. A ver, se los cuento así en el aire, ojo. Lo he leído por ahí, pero se los cuento en el aire. Y bueno, al parecer esto molestó a este juez y bueno, obviamente como está con el gobierno actual de Brasil, automáticamente quiso bloquear esas cuentas de esas personas que estaban diciendo eso. Bueno, de esa forma es que se generó el conflicto. Ahí se generó el conflicto. Pero ahora ustedes piensen, por una cuestión de este tema, ¿se puede generar el conflicto? ¿Puede tener? Miren, yo sé que muchos no estarán conformes con lo que voy a decir, muchos no lo van a estar, pero nobleza obliga, lo tengo que decir.
cómo nos salvamos en Argentina el año pasado. Cómo nos salvamos y el cambio que pegamos el 10 de diciembre. Cómo nos salvamos. Porque realmente estas cosas acá venían de una, acá venían de una. ¿Y se acuerdan cuando el año pasado yo les conté, tecnología de vuelta, ¿se acuerdan cuando el año pasado les conté del mercado gris en Brasil, en México? Bueno, estas son las políticas que utilizan los gobiernos del mundo autoritarios o alineados a la izquierda para tratar de limitar las acciones y limitar los derechos que tienen las personas. Aunque están realmente ellos supuestamente a favor de los derechos de las personas, están totalmente en contra porque todos los derechos te los quieren cortar, ¿no? En ese momento nos querían cortar la posibilidad desde México de poder comprar equipos en Amazon y entrarlos en México y poder adquirirlos de forma más económica. Por suerte, la presión mundial que se hizo a nivel tecnológico hizo ir marcha atrás a Profeco. Recuerden que a mí me costó la cancelación de Motorola. No, la cancelación me la hice yo de Motorola. Pero eso me costó. Al verme autocancelado yo con Motorola, me autocanceló Samsung, me autocancelaron la gran cantidad de empresas. Esto es así. Y bueno, me encanta por las cosas que a veces uno termina viendo, pero no importa. Pero bueno, o sea, me costó estar fuera, por ejemplo, de Motorola por decisión propia y fuera de Samsung. Fíjense que no he ido más a ningún evento de Samsung y tampoco me han invitado, y no solamente invitado, sino tampoco me han enviado ningún equipo ni nada que sepa, ni siquiera para probar. Así que fíjense cómo se manejan, ¿no? Cuando de repente les tocan los intereses, en ese caso era intereses económicos, que obviamente los intereses económicos tributan en el gobierno actual y bueno, en el gobierno del lugar, en el país en donde estén, y bueno, eso termina. Y como bien les dije en el momento, el año pasado, eso que pasaba en México iba a bajar a Brasil, país seguro que bajaba, y después bajaba a Argentina, si era que no pegábamos el volantazo el 10 de diciembre. Por suerte lo pegamos y esto no va a pasar. Pero si no, habría pasado. Y de hecho, y les digo, y me meto, y los invito a que lo busquen y que lo vean, el otro candidato, que por suerte no ganó, el otro candidato hablaba de limitar la acción de las redes sociales. Fíjense, porque hay entrevistas en donde el otro candidato hablaba de limitar la libertad de expresión de las personas en las redes sociales. Por un montón de motivos, siempre por cosas que lo tocaban a ellos, no que nos tocaban a nosotros, que lo tocaban a ellos, a los mismos políticos, ¿no? Y no realmente al ciudadano de a pie, ¿no? O sea, a nosotros. Así que de la que nos salvamos no hay duda, y de la que están los brasileros, pobres, si me escuchan, la verdad que es muy feo. Los franceses también por el otro lado. La verdad que es muy, muy raro. Ahora, no he visto gran movimiento de información aquí en Argentina hablando de este tema, que es muy grave. Es muy grave. Ya sé que estamos exentos a que se bloquee de esta forma, o cualquier red social. Aquí en Argentina no va a pasar eso, porque nosotros estamos recorriendo, por suerte, el camino de la libertad, algo que no habría pasado, pero bueno, que antes tampoco pasaba. Pero la verdad es un tema muy, muy, muy delicado, ¿no? Así que bueno, veremos qué termina pasando con esto, pero a mí particularmente me tiene muy, pero muy preocupado, y esperemos que no terminen avanzando mucho más no solamente en Brasil, sino a nivel mundial. Rápido, les cuento que tenemos un nuevo video de Cami, en donde, bueno, hizo un book tag de la mitad de año con sus libros, y libros que la obsesionaron más. Estuve yo también de fondo, en off estoy yo. Bueno, ahí lo pueden ver, está publicado en el sitio. Por el otro lado, como todos los lunes, tenemos los videos de la semana. Y rápido les cuento los dos videos que subí hoy. Uno chiquito, cortito y rápido, tiene que ver con Pulso IT, que se va a estar, creo que este mes o el que vino, ahora no recuerdo la fecha, lo tengo por ahí anotado, y que yo que también lo publiqué, en donde, bueno, Pulso IT es un evento de IT en general aquí, donde todas las empresas están, y bueno, me preguntaban si iba a ir, bueno, voy a ir. Y después lo que publiqué, que me pareció interesante, porque el día viernes me llamaron supuestamente de
del Departamento de Ciberseguridad de Mercado Libre y Mercado Pago en Argentina, para tratar de informarme que había hecho una compra y que, bueno, obviamente me querían estafar, ¿no? Bueno, duró muy poco la conversación, no llegó a durar ni 25 segundos, que le corté y le dije que no existía ese departamento de ciber de no sé cuánto. Y bueno, y la persona que se reconoce con un nombre, todo que es mentira, obviamente, me dice que bueno, era para él, le corté. Bueno, simplemente se los compartí, lo hice en video en Reel, lo publico en todas las redes sociales, para que ustedes lo vean, vean la imagen, ¿no? Pero más que nada escuchen lo que dice la persona y escuchen la claridad y tranquilidad que tiene la persona cuando me habla y cómo reacciona de forma muy serena cuando yo le digo que no existe eso. No le seguí, no seguí la conversación, en un momento la iba a seguir, pero no la seguí, porque obviamente estaba trabajando y le contesté así medio rápido, correctamente. De hecho, Seba Bassi, un amigo, me dice: Ariel, le contestaste muy correctamente, cualquier persona lo insulta de arriba abajo. No, yo soy políticamente correcto. Le contesté bien y le dije eso y después no me volvió a llamar nunca más. Grabé la conversación y la tiene. Porque, bueno, tengo el sistema fanático de la seguridad de mi lado, en donde grabo las conversaciones cuando me llamen. No se asusten, no lo grabo. Por un caso de bueno, si necesitaría algún tipo de prueba, bueno, tendría la prueba porque tengo el audio grabado, ¿no? Así que bueno, ese es el video de hoy. Cortito. Intel parece que está considerando vender divisiones y recortar gastos, algo que viene muy, muy mal. Y está hablando algo con TSMC y unas cuestiones ahí dando vuelta. Yo ya lo dije, Intel no es lo que era y me parece que está ahí en un camino muy cuesta abajo. Huawei le quiere hacer el bulo, como dicen los amigos españoles, a Apple, porque el 10 de septiembre Apple presenta el 9. ¿Se acuerdan que me confundí la semana pasada? No, me confundí. Un error de la noticia que se dio. Se había dicho que era el 10, no fue. Era el 9 de septiembre. Y bueno, el 10 de septiembre, bueno, el 9 de septiembre va a ser iPhone 16, iOS 18, y el 10 de septiembre se viene Huawei con varias cosas. El teléfono en tríptico, o sea, con 3 tapas, un teléfono muy lindo que el mismísimo CEO lo estuvo dando, se filtró de él, ¿no? Eso también un auto, creo, y alguna que otra cosa más. Así que bueno, estaremos atentos y les estaré contando. De hecho, hay fecha, está puesto 2024, 9, o sea, el 10 de septiembre a las 14:30 hora de China, ¿no? Obviamente. Después nos estaremos enterando un poquito. El Watch 6 también, o sea, bueno, lindas cosas. Y la última para contarles es que al parecer Samsung está buscando adquirir el negocio de infraestructura de red de Nokia, lo que es el RAN, ¿no? Que es justamente la infraestructura de red en general, ¿no? Si bien es muy baja el porcentaje que tiene Nokia en ese sentido, se informó que la cuota de mercado ronda en el 6.1%, pero ese 6.1% sumado a lo que tiene Samsung la va a hacer despegar mucho, y además tiene una muy buen expertise Nokia en relación a lo que tiene que ver equipos en 4G, en 5G, infraestructura, ¿no? Hablamos de infraestructura y que se utiliza en todo el mundo. Es una acción que quiere hacer la gente de Samsung y que bueno, que tampoco es tan ilógica, y me parece que sería interesante ver en qué termina toda esta historia. Bueno, disculpen que hoy fue medio monotemático el tema, pero me parece que el momento del día y lo que está ocurriendo, bueno, amerita ese tipo de comunicado. Y otra cosa que me olvidaba, de paso los invito a que se sumen a mi Patreon, @arielmcor, descargan la aplicación en iOS, en Android, o buscan Patreon. Cuando la descargan, buscan el usuario arielmcor, ese soy yo, y si no, www.patreon.com/arielmcor, www.patreon.com/arielmcor, y tenés la suscripción gratuita, donde está este podcast y está todo lo que vengo subiendo. Tenés la suscripción con membresía, $1, $2, $5, en donde subo cosas, y de hecho hoy subí el newsletter 25, en donde cuento también cosas de todo lo que sucedió la semana pasada en 10 minutos, ahí cortito, 10 minutos. Todos los lunes 10 minutos, en donde te hago un resumen de lo más importante que sucedió la semana anterior. Bueno, gente, saben que pueden seguirme en las redes sociales. Mi nickname es @arielmcor.
@arielmcor. En Instagram, en Threads, en X, en Patreon, en Telegram, en TikTok, @arielmcor. En lo que sería Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. En nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en YouTube es youtube.com/Infocertec y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y llegar hasta el final y nos volvemos a reencontrar mañana. Chau, chau.